Dígaselo una vez más. Levante su voz y dígaselo. Eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es mi Dios. Dígaselo el piano y las voces. El piano y las voces, dígaselo. Quiero escuchar al pueblo decirlo. Adorarle. Eres digno de adorar. Señor, muchas gracias. Levantamos nuestras manos y nos rendimos ante tu presencia. Tú eres digno de toda adoración. Eres el único digno de ser exaltado, de ser glorificado. Y aquí hay un pueblo que te adora. Nos hemos reunido para adorarte, exaltar tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias. Nuestros corazones están agradecidos contigo. Te amamos, te adoramos. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la adoración es para ti, Jesús. Cada día, Señor amado, nos levantamos con el anhelo, con el deseo en nuestros corazones de proclamar que vives, que reinas para ser adorado, para ser exaltado todos los días, por los siglos de los siglos. Tú reinas, gobiernas con autoridad y con dominio. Gracias. Recibe toda adoración, toda gloria, todo honor. Amén y amén. Vamos, dele un grito de victoria. Fuerte, fuerte, dele un grito de victoria. Celebre a su Dios poderoso. Aleluya. Qué mañana tan preciosa. Qué mañana tan hermosa. Al principio estaba bien, Romel. Salga de su asiento y salude a alguien que no vino con usted. Por favor, dele un abrazo. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Qué bendición estar en esta mañana vivos para adorar a Dios. Le damos gracias al Señor por el regalo de la vida. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Que su corazón está agradecido con el Señor. ¿Está feliz en este día? Quiero darle gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo siempre. Muchas gracias también a nuestro apóstol. Está en Argentina ahora mismo. Ha sido glorioso, poderoso. Dele un aplauso al Señor. Lo que Dios ha hecho en esa nación, toda la gloria es para el Señor. Queremos darle gracias a usted y a todo el pueblo que se ha unido para orar, para cubrir este viaje, para cubrir a nuestro apóstol y a todo el equipo en este viaje. Gracias, sus oraciones son muy importantes. Amén. Así que estamos felices y bueno, estoy aquí para compartir en este día la palabra con ustedes. Para mí siempre es un privilegio y una honra que se me confíe este púlpito y enseñar, predicar, ministrar al pueblo de Dios. Así que le doy gracias a mi Padre Espiritual por siempre creer en sus hijos y confiarnos. Amén. Usted se ve muy lindo desde acá. Mire el que está a su lado y dígale: te ves bien hoy. Si tú luces bien, yo luzco mejor. ¿Cuántos nos visitan en este día? Quiero ver las manos de aquellos que nos visitan en esta mañana. Levante su mano bien en alto. Quiero pedirle que se ponga de pie para que alguien de la familia del Rey Jesús vaya y se acerque y le dé un abrazo de bienvenida. Vamos, alégrese con ellos. Bienvenidos al Rey Jesús.
Si usted es del Rey Jesús, usted tiene que apretarlo, darle un abrazo. Mire, la presencia de Dios está sobre ella. ¡Qué lindo! Mire ella como está llorando ahí bajo la presencia. Dios la trajo. Hoy es tu día, hija. Qué presencia tan linda hay. Amén. Mientras todo el pueblo que va llegando, le quiero pedir a los sugieres que los vayan acomodando al pueblo. Está feliz en esta mañana. Tengo algunas cosas que compartir con ustedes, pero vamos directo a la palabra. Amén. Diga conmigo, la palabra. La palabra es una espada que penetra y parte los huesos, las intenciones. Los músicos estén atentos al mensaje, no se me vayan de ahí. Y pronto el Señor va a hacer algo en nuestras vidas. Amén. Yo quiero que comparta conmigo la palabra. Saque su Biblia y sus notas y vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Les quiero ministrar en esta mañana acerca de levantando obreros comprometidos para ir a hacer la gran comisión. Vamos, denle un aplauso al Señor. Diga, yo soy uno de esos que comprometidos al Señor. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Hemos visto que en los últimos tiempos la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, ha menguado en cuanto a la asignación que el Señor nos ha dado en esta tierra. La iglesia de Jesucristo ha menguado en cuanto a cumplir el mandato de ir y hacer la gran comisión. La gente ha dejado, simplemente piensan que es solo para los predicadores, los que están en el púlpito, pero todo creyente está llamado a hacer la gran comisión. Todo creyente está llamado a predicar el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Y hemos visto cómo la iglesia ha menguado en cuanto a las asignaciones que el Señor nos ha entregado. La iglesia se desenfocó de la visión de Jesús. Cuando vemos al mundo, no lo vemos con los ojos de Dios. Dice Cristo, siempre hablaba por parábolas. Y en una de esas le enseña una parábola a sus discípulos y lo compara con un hombre que fue a un campo y encontró un tesoro en ese campo. Y dice que dejó el tesoro allí, vendió todo lo que tenía y vino y compró todo el campo. Fíjese que no vino solo por el tesoro. Hoy solo queremos la parte buena del mundo, pero no queremos el mundo o a la gente, a las almas, con todo el paquete que tienen o con todo lo que traen. Y se nos olvida que Dios nos dio el poder para sanar, predicar el reino, liberar, echar fuera demonios. Entonces la iglesia de Jesucristo perdió la visión de Cristo. Cristo, cuando ve al mundo, nosotros cuando lo vemos, los vemos atados, pero Cristo los ve libres. El mundo los ve pobres, pero Cristo los ve prosperados. El mundo los ve enfermos, pero Cristo los ve sanos. Amén. Entonces tenemos que volver a la visión de Jesús, de evangelizar al mundo y discipular a las naciones, de hacer la gran comisión. Usted va a encontrar que la iglesia perdió de vista la perspectiva eterna. Nuestro apóstol hace unas semanas enseñaba acerca de la perspectiva eterna. La iglesia perdió de vista la eternidad, perdió de vista la perspectiva eterna. Gracias al Señor que Dios nos ha dado un apóstol de los últimos tiempos. Usted no va a encontrar hablar en los púlpitos acerca de la venida de Cristo.
Mas sin embargo, gracias a Dios, porque desde este púlpito se prepara al pueblo, se prepara al mundo para la venida de Jesucristo. La iglesia perdió de vista la perspectiva eterna, que hay un Cristo glorificado que viene por su iglesia. La iglesia perdió de vista que hay un infierno, la realidad de un infierno eterno, y que a cada segundo hay almas que se van a ese infierno. Cada vez que usted palpadea, cada vez que un alma se va al infierno. Entonces la iglesia perdió de vista ir y hacer la gran comisión. Perdió de vista la perspectiva eterna. Cada vez hay menos obreros comprometidos para ir a recoger la cosecha. Y la iglesia de Jesucristo tiene que volver al diseño original. Cada vez que viene un desenfoque, el desenfoque viene porque se pierde el propósito y el diseño original. Cada vez que usted esté desenfocado, pregúntese: ¿cuál fue el propósito por el cual estoy haciendo esto? ¿Cuál fue el diseño original de Dios? Siempre, para enfocarnos nuevamente, tenemos que ir al diseño original. ¿Cómo fue al principio? Tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo fue al principio? ¿Cuál fue la intención original de Dios cuando nos creó? ¿Está conmigo? ¿Cuál fue la intención original de Dios cuando nos creó? ¿Por qué vino Jesús? La iglesia se quedó encerrada en sí mismo, se quedó encerrada en sus cuatro paredes, y nos quedamos con el poder para nosotros. ¿Por qué Dios nos crea? ¿Cómo fue al principio? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia en la sociedad? ¿Para qué estamos aquí? Y dice el libro de Eclesiastés, si me lo pone allí por favor. Eclesiastés, vaya conmigo, el capítulo 3, versículo 11. Ya lo tiene, si lo tiene me dice amén. No se distraiga. Dice la palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en nuestro corazón, en el corazón del hombre. Dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y mire esto, cuando estaba estudiando estos versos, eso fue como que saltó en mí. Cuando usted estudia la palabra, cuando usted ama la palabra, tiene hambre por la palabra, siempre la palabra se le va a hacer carne. La palabra se hace carne cuando usted la vive. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero el verbo se hizo carne. La palabra se viene a ser viva en usted cuando usted la practica. Y estaba estudiando y dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Parece sencillo, pero mire lo que dice: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras palabras, la obra de redención y de amor de Jesucristo, aún el hombre no ha alcanzado a entenderla. Y dice la palabra que Él puso eternidad en el corazón del hombre. En otras palabras, nosotros fuimos creados por Dios. Dice la palabra, en la creación, cuando el Señor estaba creando todo, al sexto día ya el Señor había creado todos los mares, los montes, los valles, los animales. Pero cuando va a crearte a ti y a mí, cuando va a crear al hombre, dice la palabra que Él sopló sobre el hombre.
Dice la palabra que Él sopló sobre el hombre. Hasta ese entonces nada tenía alma. No había nada con espíritu, no había nada con vida. Y dice la palabra que Él sopló sobre el hombre. Mire la palabra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En Job capítulo 32 versículo 8 le estoy enseñando hoy. Ciertamente el espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace entender. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Diga conmigo: yo soy un espíritu. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y dice la palabra: y el soplo del omnipotente. Dígale a tu vecino: Dios sopló sobre mí. Dile: el omnipotente me dio vida. Entonces todo lo creado hasta ese momento no tenía alma, no tenía espíritu, estaba vacío de la vida de Dios. Y cuando Dios sopla, pone en nosotros el ADN de la eternidad. ¡Oh, aleluya! No podemos perder la perspectiva eterna. Después que nos vayamos de esta tierra, acá no ha terminado todo. Hay algo más que Dios tiene preparado. Hay algo más que Dios tiene. Hay una vida que Dios tiene. Y es una vida eterna. Y dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces Dios sopla, pone espíritu en el hombre y nos pone el ADN de la eternidad para vivir eternamente. Dice la Biblia: y puso eternidad en el corazón de ellos. Por eso es que no hay nada temporal, ni carnal, ni terrenal que nos pueda llenar. Usted va a buscar y usted va a encontrar muchas cosas, pero va a encontrar que al tiempo ya eso no lo llena. Y usted dice: ese es el carro que yo quiero, ese es el que me mata. Y usted va por allá por la 8 y la 137 y se para en el semáforo. Y cuando está en el semáforo allí, de repente viene y se le para el carro de su sueño. Y usted dice: ese es el que me mata, ese es el que yo quiero. Si yo tengo ese carro, ya con eso estoy lleno, completo. Y a los 3 meses Dios le da la oportunidad de comprar el carro, de tener el carro. Y usted se monta en el carro, usted le pega las nalgas. Y usted lava el carro todos los días. Y cuando hay que ir al sedano, usted en la mañana dice: yo voy. Cuando pasa un año, ya usted no lava tanto el carro. Ya cuando invita al apóstol a su casa y el apóstol se monta en su carro, salen latas de Coca-Cola, cucarachas del carro. Y ese no era el que le llenaba, ese no era el que le mataba. Y de repente al año usted se encuentra en el mismo semáforo en la 8 y la 137 y de repente otra nave se le para al lado. Y usted dice: ese es el que yo quiero. Porque no hay nada en esta vida que pueda llenar esa eternidad. Dice la palabra que Él puso eternidad en el corazón de ellos. Eso eterno que Dios puso, esa eternidad que hay en el corazón nuestro, solamente puede ser llenado con algo eterno. Dice la palabra: el alto y sublime, el que habita la eternidad. Él puso el ADN de la eternidad en nosotros. No pierda la perspectiva de lo eterno. Dios te va a permitir que disfrutes de todas las cosas, pero nunca pierdas que hay una eternidad, que hay un cielo, pero también hay un infierno eterno.
Entonces Dios pone eternidad en el corazón del hombre. Hasta ese momento el hombre no conocía pecado, pero el hombre desobedece a Dios, y con el pecado vino la muerte y entró a la tierra la muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, léalo conmigo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, el hombre, Dios lo puso el ADN de la eternidad, y de repente el hombre con el pecado, el hombre con su desobediencia entra el pecado. Con el pecado entra la muerte, y dice: entró al mundo la muerte por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. En otras palabras, el pecado se metió en nosotros a través de la ley de la herencia. El hombre no conocía pecado hasta ese momento. Y usted dice: el pecado siempre va a traer la muerte. La paga, dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. El pecado siempre nos va a llevar a la muerte. Y quizás usted me dice: apóstol, pero yo no he muerto. Quizás no has muerto físicamente, pero cuando el pecado entra en una persona, el pecado trae consigo algo que se llama maldición. Y la maldición no trae nada bueno. La maldición solamente trae pecado, trae muerte, trae enfermedad, trae miseria, trae pobreza, trae destrucción. La maldición no tiene nada bueno en sí. Entonces entra el pecado al mundo a través del hombre, y el diablo y el hombre le entrega las llaves de la eternidad, de la vida, dice la palabra. Le entrega las llaves a Satanás. Hasta en ese momento el diablo tenía las llaves para atarnos, para enfermarnos, para destruir nuestros hogares, destruir nuestros hijos, nuestro matrimonio, para enloquecernos. Pero Dios tenía un plan. Pero mi Señor tenía un plan. Dijo Dios, voy a ir a la tierra y me voy a meter en un cuerpo. Dile: Cristo, yo te amo. Dios tenía un plan. Y dice el Señor, dice: voy a ir a la tierra, me voy a meter en un cuerpo. Y dice el Hijo, Jesús, dice: yo voy. Dice Cristo: yo voy. Yo voy. Y en Juan 3:16 dice la palabra: tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, fue tanto el amor de Dios. Cristo viene a la tierra y Cristo dice: yo voy. Dios se mete en un cuerpo y viene a la tierra, habita entre nosotros. Y Cristo vino a la tierra con propósito. Número uno, ¿para qué vino Jesús? Número uno, la primera razón por la cual vino está en Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Número dos, ¿cuál fue el otro propósito de Cristo? Segundo propósito por el cual vino a la tierra: para destruir las obras del diablo. Dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Cristo viene, vence al diablo, lo destruye, lo destrona, lo desarma, y le dice: dame las llaves. Número 3, el tercer propósito por el cual viene para destruir el poder del pecado. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no es don de nosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces Cristo viene a destruir el poder del pecado. Número 4, viene a destruir el poder de la enfermedad. Número 5, viene a destruir el poder de la pobreza. Y número 6, viene a liberarnos del reino de las tinieblas y a plantarnos en el reino de la luz, en el reino admirable de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le alabo, por eso yo le exalto, por eso mi Jesús, yo hago todos los días y le recuerdo el pacto que tengo con Él. Él es mi Señor y mi Salvador, y no hay otro Dios y otro Señor más que Jesús. En mi vida, en mi casa, en mi familia, no hay otro Señor. Él es mi único y suficiente Salvador. Entonces Él viene a la tierra con propósito. ¿Y por qué lo hizo, apóstol? Sencillo. Diga conmigo: por amor. No hubo otra motivación en Jesús que el amor que le tenía a ti y a mí. Por eso es que si vamos a hacer la gran comisión, si vamos a ser obreros comprometidos para recoger la cosecha, usted no me puede decir que usted tiene una relación con Dios y no amar lo que Dios ama. Jesús miró a Pedro un día a la cara y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: Señor, yo te amo. Y le dijo: cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Y otra vez le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? No podemos decir que tenemos una relación con Jesús y no amar lo que Él ama. Cuando tú estás mucho tiempo con una persona, tú vas a amar lo que esa persona ama. Su presencia está aquí. Cuando el diablo ve a Cristo, ve el amor, porque Dios es amor. Satanás puede falsificar cualquier cosa, pero lo único que no puede falsificar es el amor de Dios. Yo desato el amor de Dios hoy sobre todos los que me ven a través del internet. Quizás usted nunca ha conocido el amor verdadero, pero yo quiero presentarte a un Cristo sin mancha, sin arruga, sin defecto, que vino a la tierra a morir por ti y por mí. Dice la palabra que Él nos amó primero a nosotros. Suénala, suénala. Su presencia está en la atmósfera. Porque es imposible hablar de Cristo y que Él no se manifieste. Es el verdadero amor. Y de repente Cristo viene a la tierra. Qué rápido se va el tiempo acá. Con razón Dios puso eternidad en nosotros. Aleluya, Señor. En el Rey Jesús se va rápido el tiempo. Hay una ola de amor que está tocando mucha gente en línea. Familiares suyos que están conectados, Dios los está tocando con su amor ahora. Tengo que seguir al Espíritu. Tengo que seguir, porque el amor de Dios es así, de repente cae. Estaba sobre esa mujer que vino por primera vez. Estaba sobre ti. Está sobre ti. Siempre está contigo. Y de repente Cristo viene y dice: yo voy, llega a la tierra. Y estaba en medio del fuego, en medio de su apogeo. Estaba en medio del trabajo por el cual vino a hacer. En Mateo capítulo 9 versículo 35 dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice la palabra: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaba Jesús en todo su trabajo y en todo su apogeo, sanando, liberando. Cuando Él estuvo acá en la tierra, Él sanaba, Él liberaba, Él predicaba, Él echaba fuera demonios, Él enseñaba la palabra. Y de repente estaba allí, multitudes le seguían.
Y había mucho trabajo. Y de repente se aparece un discípulo y le dice: Señor, la gente tiene hambre. Y Cristo estaba liberando, sanando, predicando, echando fuera demonios. Y viene el discípulo: la gente tiene hambre. Jesús se vira y le dice: dale vosotros de comer. Y de repente viene otro discípulo y dice: Señor, hay leprosos que necesitan ser sanos. Y Cristo va a sanar a los leprosos. Pero después viene otro y dice: hay ciegos, hay mancos, hay cojos. Y Cristo de repente sana a los mancos. Dice que le traían todos los endemoniados, todos los lunáticos, los enfermos de diversas enfermedades, los que estaban atados. Dice: y al caer la tarde los sanó a todos. Y de repente viene la suegra de este: se está muriendo, Señor, ve y sánala. Y Cristo dijo: no, esa no, esa déjala ahí tranquila. Señor, se murió la hija de este otro. Señor, hay unos mudos, hay unos mancos, hay unos cojos. Y Cristo de repente ya Cristo estaba metido en un cuerpo físico. Y de repente en el versículo 37 del mismo capítulo dice Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Dijo Cristo: hay mucho trabajo, hay una multitud, hay que sanar, hay que alimentar, hay que liberar, hay que enseñarle la palabra, hay que predicarle el evangelio del reino. Pero no daban abasto. Necesitamos obreros comprometidos para ir a recoger la cosecha. Cristo en el versículo 37 le dice: a la verdad, le dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mire que desde ese entonces está Cristo luchando por obreros comprometidos. Pero le dice: así que discípulos, oremos para que vengan los obreros. Y me imagino que los discípulos se pusieron juntos. Señor, envía obreros a tu mies. Señor, gente comprometida. Señor, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta mentores en el Rey Jesús, levanta profetas, levanta gente con el corazón para ir a buscar las almas, para buscar la oveja perdida, para buscar la que se quebró la pata, para buscar el que está endemoniado, para liberar al cautivo, para predicar el evangelio del reino. Desde entonces los discípulos empiezan a orar y empiezan a clamar por obreros comprometidos. Dijo Cristo: yo quiero una iglesia, necesito obreros comprometidos para recoger la cosecha. Y los discípulos oran y de repente dicen los discípulos: voy a hacer un llamado a la multitud. Y estaban todos ahí, Cristo los había alimentado, y se para un discípulo y dice: hey, multitud, ¿cuántos de ustedes quieren cruzar la línea de estar allá en la multitud para ser un discípulo de Cristo? Y de repente, en lugar de venir, muchos volvieron atrás, porque Cristo empezó a decir: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y los discípulos empiezan a decir: multitud, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos quieren venir acá? Corran, necesitamos ayuda, necesitamos predicar el evangelio del reino. La gente se está perdiendo, la gente está enferma, está atada. Jesús, y venía otro de repente: hay un joven endemoniado que se está haciendo daño, libéralo por favor. Y Jesús ve y es una multitud, y viene el llamado a obreros comprometidos, y la gente indolente, la iglesia indolente, porque las multitudes solo vienen por los panes y los peces. Pero yo oro que en el Rey Jesús, y yo oro que toda persona que me está viendo, que usted ha estado entre la multitud. Dios no te llamó a estar entre la multitud todo el tiempo. Cuando llegamos a la iglesia, la mayor parte de veces llegamos como multitud. Pero una vez que Dios te sana, una vez que Dios te libera, una vez que Dios restaura tu matrimonio, una vez que Dios, entonces tienes que cruzar la línea, mi hermano. Tienes que cruzar
cruzar la línea. Hay muchas almas que ganar. Hay mucho trabajo que hacer. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Es tiempo de que la iglesia cruce la línea. Entonces dice Cristo, hay mucho trabajo, oramos por obreros y los obreros no vienen. Y dijo Cristo, vengan acá, y llamó a los discípulos. Y dice la palabra que les dio poder y autoridad para liberar al cautivo, echar fuera demonios, predicar el reino. Y le dijo, ahora vayan ustedes también y en mi autoridad delegada hagan lo que yo estoy haciendo. Y el Cristo los envía. Y los discípulos empiezan a predicar el reino, empiezan a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Y dice la palabra en el libro de Lucas, les dio poder y autoridad. La iglesia se quedó con el poder. Nos quedamos con el poder para nosotros. Y la unción y el poder no tiene nada que ver con nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... No es para nosotros, es para el que está cautivo, es para el que necesita un milagro, es para, diga conmigo, para. Y Cristo viene, ora por ellos y le dice, ahora vayan ustedes porque hay mucho trabajo. Y Cristo le da una autoridad delegada, les delega autoridad para que ellos vayan. Y de repente dijo Cristo, yo les doy esta autoridad porque tengo que ir a la cruz. Tengo que acabar lo que yo comencé. Tengo que derrotar al diablo. Tengo que recuperar las llaves. Cristo va a la cruz, se le aparece a sus discípulos después de resucitar. Y le dice, ahora yo me voy. Y los discípulos dicen, espérate. Señor, ¿cómo que te vas? Y todo este trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Cristo le dice, no se vayan de Jerusalén. Y esto resucita, los llama y le dice, yo me voy. Y le dice, por tanto, id. Ese es en Mateo, capítulo 28, versículo 19, le dice, por tanto, id. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y les da la gran comisión a los discípulos y dice, y me voy con el Padre. Y los discípulos dicen, espérate, ¿cómo nos vas a dejar con todo esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Cristo le dice, no se vayan de Jerusalén, esperen ahí. Mire, cuando Cristo nos da el mandato de la gran comisión, no solamente es un mandato, sino también nos dio una promesa. Le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen allí hasta que sean investidos de poder de lo alto. En otras palabras, no tenemos excusas para no ir y sanar al enfermo. No tenemos excusa para no hacer el mandato, la gran comisión. No solamente Él nos dio una orden, con esa orden que Dios te dio, también te dio las armas. Con esa orden que Él te dio, te investió de poder. La palabra poder significa la habilidad explosiva de Dios para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, no te quedes con ese poder que Dios te dio cuando te dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Te dijo también, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ay, apóstol, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a predicar? Oh, ¿cómo voy a hacer la gran comisión?
Bueno, Dios te dio las armas. Usa esa arma que tiene. Te has quedado con esa arma ahí. Es necesario que saques el arma. Somos los representantes de Dios en la tierra. Dios te dio el poder y te dio la autoridad. Te dio la autorización para que uses ese poder. Dios nunca va a hacer por nosotros aquello lo cual Él nos dio la autoridad para hacer. Y nos quedamos con eso. En otras palabras, no fue solamente un mandato. Con ese mandato vino una promesa. Levante sus manos ahí donde está. Si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿cuántos de los que están aquí, que usted es creyente, ya recibió a Cristo, pero usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas? Dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuántos de los que están acá no han sido llenos, no han recibido ese bautismo de poder? Yo quiero que usted ahí donde está se ponga de pie en su asiento. Rápido, rápido. Y los que están en línea, si usted me dice: apóstol, yo nunca he recibido el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, necesito que el Espíritu venga sobre mí y me imparta ese poder. Todos los que no sean llenos, que con ese bautismo, póngase de pie ahí donde está en su asiento. Ahí donde está en su asiento. Le voy a pedir ahora que salga al pasillo. Salga al pasillo, salga al pasillo. Dios lo va a investir de poder, pero para que usted reciba ese poder y vaya a hacer la gran comisión, no tiene que pasar al frente, solo salga al pasillo. Y le voy a pedir a los pastores que están acá al frente y a los ancianos que vaya y se acerque a alguno de ellos. Vaya. El Espíritu de Dios los va a bautizar. Y personas que me están viendo en línea, personas que están en línea, que usted todavía, déjalos que se acerquen al altar. Ven, tráigalo al altar. Quiero pedirle a todo el liderazgo, ponga sus manos sobre ellos y comience a orar por ellos y actívelo. Todos los que no son llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, es el bautismo de poder. Pásalos al altar. Pásalos al altar. Usted tiene que venir y usted tiene que decir: Señor, yo quiero ese bautismo. Pásalo y vengan los pastores al altar. Organízamelos bien. Los que están acá al frente, levanten sus manos. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos. Necesito ancianos y pastores. Necesito mentores ahora que vengan y me ayuden a orar por ellos. Usted viene y usted le pide al Señor que lo bautice en el Espíritu, que lo llene con poder de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, personas que me ven a través del internet y usted nunca ha sido bautizado con el Espíritu, la iglesia se pone de pie. Póngase de pie la iglesia y comience a orar en otras lenguas. Recibiréis poder. Hay un bautismo de poder que va a venir sobre ellos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, ahora son activados con poder de lo alto. Espíritu de Dios, ven sobre ellos. Sean llenos de poder. Sean llenos de poder. No es español, no es inglés, es algo que fluye de su interior. Vayan y oren por ellos. Señor, yo los activo ahora en el nombre de Jesús.
Toda la iglesia levante su voz en el espíritu. Shetalabakoto robokamba. Levante su voz en el espíritu, levante su voz en el espíritu. Liyoboshekatalarabosata. Ahí está, personas que me ven en línea y usted no ha recibido ese bautismo de poder. Ahí donde estás, Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, te pido que venga sobre ellos con la evidencia de hablar en otras lenguas. Bautízalos con poder de lo alto para que sean testigos de Jesús. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Romel. Ahí está. Shekabalamaya Makanda. La iglesia ora en el espíritu. La iglesia ora en el espíritu. Leo broshika balabaramakanda. Shilebe robokanda ramakanda. Shetelebe. Ora en el espíritu, ora en el espíritu. Señor, llénalos con ese poder. La iglesia levante su voz. Si usted está en casa, sé lleno del poder. Sé lleno del poder. Y me seréis testigos. Oh, Shikama. Aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente que va a producir evidencia. Cuando salga de aquí, usted va a producir evidencia. Vamos, adórale. Ahí está el Espíritu de Dios. Levante sus manos. Abra su boca. Abra su boca, abra su boca. Abra su boca ahí. Le carabacanda rebequía. Liya macanda rebecoto robacanda. Arrobocondo se lleno. Se lleno. Se lleno. Se bautizado con poder. Ahí está cayendo, ahí está cayendo. Abra su boca. Chica ramacando robocanda. Toda la iglesia levanta su voz. Leyobosita lavacando robocanda. Toda la iglesia levanta su voz. Es imposible ser testigos de Jesús sin ser llenos del poder, con la evidencia de hablar en otras lenguas. La evidencia es que empiezas a hablar en otras lenguas. Quiero oír el sonido del cielo y tu gloria. Le caparroboshanda la bacanda. Li yabashonda la bacanda reboconda. Ahí está, levante su voz, levante su voz. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Levanta tu voz y óyete. Levanta tu voz y óyete. Hay armas que el Señor está poniendo en su iglesia. Hay lenguas nuevas. La iglesia que está llena. El Espíritu de Dios le está dando lenguas nuevas. Lenguas nuevas. Levante su mano. Lenguas nuevas sobre la iglesia. Tómalo, tómalo, tómalo. Shikamaroboshanda. Lenguas nuevas sobre la iglesia para ser testigos de Jesús. Shirabakando robokanda. Siga orando, siga orando, siga orando. Siga orando, siga orando, siga orando. Roboshanda lamakando roboshi. Lenguas nuevas sobre la iglesia. Ahora, 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 ahora. Ahí está, ahí está. Para siempre, amén. Levanta tu voz y escúchate, óyete. Y te damos gloria. Tuyo es el poder. Para siempre, amén. Leyo Boshakatalaba. Sigue orando, sigue orando. Sigue orando. La iglesia ora en el Espíritu. La iglesia ora en el Espíritu para que sean llenos. Para que sean llenos, para que sean llenos, para que sean llenos. Leyo Bocamarabacando Roboquía. Shitala. Los pastores no se vayan. Los pastores no se vayan.
Leyo boshika talarabakanda. Leyo borra macanda riboshia la macanda. Leyo basa talarabokondo roboshende. Leyo boshaka talaba. Ora en el espíritu. Ora en el espíritu, ora en el espíritu. Ora en el espíritu. Shika borrobokanda. Shike borrobokanda la bacanda. Vamos, iglesia, levante su voz. Ore, ore en el espíritu. Toda persona que está lidiando con depresión. Quizás usted ha estado tomando pastillas. Usted ha estado luchando con depresión. Pensamientos de suicidio y muerte. Corra al altar ahora. Corra al altar. El Espíritu del Señor está aquí para liberar personas que han estado luchando con depresión. Corra, 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 corra ahora. Leyo boshakata. La iglesia ahora en el Espíritu. Problemas en los huesos. Problemas en los huesos, artritis. Problemas en los huesos. Corre al altar, corre al altar. Corre, corre ahora, rápido, rápido. Leyo bocamare boshikia. Libo rebacanda la bashita la bacanda. Los pastores vayan preguntando y vayan orando. Vayan preguntando y vayan orando. Leyo bacanda lo boshikite le bashanda. Leyo bocambarabasha. Alguien me ore por esa mujer. Ore, ore en el espíritu. Ore en el espíritu, ore en el espíritu. Has estado luchando con depresión, hija. Has estado luchando con depresión, pastora Ana. Declárala libre. El poder de Dios está aquí, hija. Dios te trajo para hacerte libre hoy. Padre, en el nombre de Jesús, los que están acá, necesito mujeres. Mujeres, mentores, ancianos, vengan aquí, necesito ayuda. Los obreros, necesito obreros. Padre, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de depresión, pensamientos de muerte, desánimo, suicidio. La iglesia ora en el espíritu fervientemente. Pensamientos de suicidio, muerte, desánimo. Suéltalos. Los declaro libres. Espíritu de depresión, vete de ellos. Suéltalos. Alguien que me ore por esa señora, por favor. Problemas en los huesos, artritis, huesos torcidos. Leyo macato roboshe que talamaya macanda. Iglesia, ore. Personas que me ven en el internet y usted ha estado lidiando con dolores en los huesos, problemas en la espalda, en las rodillas, artritis, toda maldición generacional en los huesos, en la columna, problemas respiratorios, shikamarromasanda, asma, artritis. Oh, la mies es mucha. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Necesitamos obreros que oren. Leyo macando robose que te le maya macanda. Ahí está, sé libre. Sé sano. Problemas en el cuello. Quistes, tumores. Leyo macarro bosequina. Quistes, tumores. Ahora te declaro sano, te declaro libre. El Señor está haciendo la obra en él. Libre y sano te declaro, hijo. La iglesia ora, ora en el espíritu, ora en el espíritu. Chico borra macanda ramasanda. Sé libre de esa depresión. Sé libre. Pensamientos de muerte. Pensamientos de suicidio, espíritu de muerte, libre te declaro. Shika borrobo candara bacando roboshi. Y ya no soy esclavo.
ahí está, se está yendo. Ya no soy esclavo del temor. Chica borroboconda. Yo soy hijo. Leyo boshakata la ramaya. Leyo boshika borroboshakata la rabaconda. Leyo borra bacanda rabacanda.